En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Con profunda alegría, como arzobispo de Caracas, anuncio que el Papa León ha establecido la fecha de las canonizaciones de José Gregorio Hernández y de la Madre Carmen Rendiles. Las canonizaciones serán el próximo domingo 19 de octubre de este año jubilar. La celebración tendrá lugar en la Plaza de San Pedro en Roma. Es una gran noticia que llena de júbilo y orgullo a todos los venezolanos. En el marco de la Jornada Mundial de las Misiones, que se celebra todos los años el tercer domingo de octubre, el Papa proclamará santos a José Gregorio Hernández y a la Madre Carmen Rendiles, junto a otros santos. Buenos días. Qué mejor manera, ¿verdad?, de comenzar esta primera emisión de Noticiero de Televen en este cierre de la semana, en este día viernes 13 de junio. Claro que hay júbilo, como decía el arzobispo de Caracas, Raúl Bior Castillo. Claro que hay regocijo con esta extraordinaria noticia de la canonización, convertidos en santos, José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles. Repito, como decía el arzobispo Raúl Bior, será el domingo 19 de octubre. Domingo 19 de octubre. Seguramente en el día de hoy la Iglesia Católica Venezolana pues va a dar información adicional a la que ya presentábamos en la apertura de esta primera emisión de Noticiero de Televen. Luego se conocerá seguramente todo el proceso que ya se venía trabajando en ello, en la organización de lo que será el acto, no solamente en el Vaticano, que eso corresponde, por supuesto, a la Santa Sede, sino también la organización en Venezuela, en las diferentes iglesias del país. Así que en medio del drama, en medio de la circunstancia que está viviendo el mundo, en medio de la circunstancia que vive nuestro hemisferio, tenemos esta buena noticia que hemos ofrecido en la apertura de la primera emisión del Noticiero de Televen. Santos a partir del 19 de octubre formalmente, de acuerdo a la decisión del Papa León XIV. Pues bien, amigas y amigos televidentes de la primera emisión del Noticiero de Televen, renovamos el agradecimiento por la audiencia, renovamos la bienvenida para todos ustedes y haber recibido tan buena noticia. Recordarles que vamos a trabajar una agenda que está en desarrollo y que viene muy, pero muy abultada. La verdad que este cierre de semana es, pudiéramos decir, aparte de esta buena noticia, insisto, también muy amargo porque hay situaciones muy tensas que se están viviendo en el mundo y que vamos a resumir. Posteriormente, sobre el tema de la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, ofreceremos un reporte especial en esta primera emisión. Recordarles, eso sí, si quieren expresar su júbilo y su regocijo, que tenemos abierta la dirección de la red social Instagram para que ustedes se incorporen y puedan involucrarse y participar. Recuerdo esa dirección para que escriban @el_noticiero Televen. Vamos entonces con el resto de las informaciones en esta primera emisión. Bueno, la situación es muy tensa en el Medio Oriente. Esta madrugada 3:30, pero hora del Medio Oriente, es decir, sobre las 3:30 de la madrugada de aquella parte del mundo, pues el ejército israelí, la Fuerza Aérea Israelí, bombardeó Irán. Al parecer, instalaciones militares, instalaciones nucleares. Fue un ataque preventivo, han dicho las autoridades de ese país, comenzando por un mensaje que envió el propio primer ministro Benjamín Netanyahu, también el ministro de la Defensa. Las informaciones son todavía muy confusas. Se habla, sin embargo, y se confirma la muerte del comandante de la Guardia Revolucionaria iraní y de científicos nucleares. También otros integrantes de la estructura, digamos, jerárquica de la Guardia Revolucionaria iraní habrían muerto en los ataques. El gobierno iraní dice que fue atacada Teherán, la capital, y que fueron atacadas viviendas civiles. Hay una serie de videos que circulan a través de las redes desde anoche mismo. Recuerdan la diferencia de horarios aproximadamente de 7 o un poco más horas, y en ese sentido pues se recibía la información con mayor precisión. El gobierno iraní, por supuesto que ha rechazado y anuncia un contraataque.
El gobierno de los Estados Unidos, a través de Marco Rubio, secretario de Estado, dijo que no tenía nada que ver con esto, que fue una decisión unilateral como mecanismo de defensa del gobierno de Tel Aviv. Los mensajes son pues bastante todavía, como decíamos antes, confusos y que generan un nivel de expectativa e incertidumbre, sobre todo porque vendrá el contraataque, como decíamos, de la parte iraní. Los espacios aéreos de Israel fueron cerrados desde la madrugada misma. Los espacios aéreos y el aeropuerto de Teherán en Irán fueron cerrados también. No ha habido, hay que estar, porque es una noticia en evolución, no ha habido un pronunciamiento adicional en ese sentido, pero el mundo se estremece. Israel dijo que tenía que tomar la iniciativa para defenderse de lo que ellos presumen iba a ser posteriormente el desarrollo de la bomba nuclear iraní. Decían las autoridades israelíes que tenían información de inteligencia que estaban con el enriquecimiento del uranio en capacidad de fabricar hasta 9 bombas nucleares los iraníes, y algunos pensaban dentro del gobierno de Israel que había que tomar iniciativas en este sentido. Así que bueno, repito, noticia que está desarrollándose, hay que estar muy pendientes. Seguramente habrá alguna información adicional en el desarrollo de esta primera emisión de Noticiero de Televen. Decíamos que pues la cesta informativa está muy abultada porque hay más informaciones en ese sentido. Vamos a un tema que nos toca directamente, el tema del parole humanitario. Ayer el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunció definitivamente la revocatoria de este mecanismo de protección para los venezolanos que a través del parole humanitario se habían instalado y con permiso de trabajo y también para inversión en los Estados Unidos. Son más de 500.000 personas entre venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses, pero la cifra mayor que recibió el beneficio del parole humanitario fue Venezuela, en este caso venezolanos, compatriotas, aproximadamente son 350.000 es la cifra que se ha manejado, que tienen que marcharse y están recibiendo comunicaciones de los Estados Unidos. Imagínense el drama, sobre todo no para estos migrantes ilegales, sino que el parole humanitario era un mecanismo legal establecido por el gobierno de Joe Biden. El drama para decenas o centenares de familias venezolanas que tienen que marcharse. Algunos dejarán inversiones, algunos vendieron sus activos en Venezuela, creyendo en la esperanza y en el sueño americano, y miren lo que ha ocurrido. Habrá seguramente algunos pronunciamientos de parte de las organizaciones que trabajan por proteger a los venezolanos que están en forma legal en los Estados Unidos, pero esto ha sido una realmente noticia dramática la que se conoció en el día de ayer. Seguimos. Bueno, ayer informábamos en el desarrollo del segmento internacional, como noticia de última hora, desarrollábamos en principio la información del accidente aéreo de un avión de Air India. Bueno, terrible lo que ha ocurrido. La información que se maneja en este sentido es que ya son 310 muertos, porque no solo son las personas que iban en el avión, que eran más de 242, con un solo sobreviviente. La gracia de Dios, como dirán algunos, un solo sobreviviente, una persona inglesa pero de origen indio que viajaba a Londres, era un vuelo internacional, apenas despegaba, cargado de combustible y se estrelló en una zona residencial educativa en la India. Bueno, allí no solamente, como decíamos, afectó y desgraciadamente llevó a la muerte de estas personas que iban en el avión, sino también personas que estaban en la zona. Ya el número de personas fallecidas, repito, está por 310. Se están desarrollando las investigaciones. Hay varias hipótesis de trabajo en este sentido, pero hay que esperar información oficial. Seguimos. Bueno, ayer ACNUR, que es la Oficina de Naciones Unidas que tiene que ver con los refugiados, ofrecía cifras del número de desplazados o refugiados en América. Son más de 18 millones, pero según ACNUR, 7.2 millones de ellos son venezolanos en ese sentido.
Esto llevó al gobierno del país, a la Cancillería venezolana, a responder a través de un comunicado descalificando los números y descalificando las cifras que daba ACNUR sobre el número de refugiados y desplazados venezolanos. Responde a otros intereses, desmentía que esas fueran las cifras reales de la movilización de venezolanos que se habrían marchado del país en los últimos años. Sobre esto se desarrolla un importante debate desde hace tiempo y hay que esperar algunas otras informaciones adicionales, pero es la cifra que dio a conocer en un informe actualizado ACNUR, que, repito, es la oficina de la Organización de Naciones Unidas para los refugiados. Bueno, pero hay más informaciones y estamos apretadamente resumiendo el volumen de noticias. Ayer se ratificó, es importante, eso tiene que ver con nuestro país, la reactivación de las relaciones consulares. Ya sobre eso habíamos hablado ayer en la primera emisión, pero se ratificó que ciertamente a través de un comunicado de la Cancillería se reactivaban pues esos contactos y se reactivaba la relación consular, más no diplomática, entre Uruguay y Venezuela. Es importante, sobre todo para los venezolanos que requieren identificación y que requieren renovar su pasaporte o sacar por primera vez este documento de identificación. Así que muy importante. Nos vamos a Europa. Bueno, ¿qué está ocurriendo allí? En España, concretamente, hay crisis de gobierno. Nuevas denuncias contundentes, definitivas, aun cuando es un proceso de carácter judicial, en contra de personas del entorno de Pedro Sánchez, presidente del gobierno. Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, aparece en publicaciones y en grabaciones con el tema este de la corrupción, el tema de las coimas, la vinculación con el exministro de Transporte, José Luis Ábalos, con Coldo García, quien era asistente de José Luis Ábalos. El tema de la corrupción pues se explota. Y ayer mismo el líder de la oposición española, Alberto Feijóo Núñez, pues anunciaba, Alberto Núñez Feijóo, solicitaba la dimisión de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez pedía perdón a la ciudadanía española, dijo desconocer lo que estaba haciendo su número 3 en el partido y una persona de su absoluta confianza desde hacía años. Y dijo que él no iba a renunciar y que las elecciones se van a realizar tal cual lo establece la Constitución y los lapsos en el año 2027. Para ello un escandalazo y hay una crisis de gobierno tremenda. Los socios del gobierno de Sánchez, que son partidos fundamentalmente de la izquierda o partidos nacionalistas, están pidiendo información adicional y algunos abren fisuras dentro de la estructura de gobierno y algunos piensan que deberían convocarse a elecciones en medio de la circunstancia. No es postura oficial de estos aliados, pero a lo interno se ha conocido que la situación es sumamente grave. Núñez Feijóo determinó que no iba a asistir a algunos actos oficiales mientras estuviera presente Pedro Sánchez, presidente del gobierno, así que bueno, el tema es bastante delicado. Bueno, otras informaciones de Los Ángeles. Conocemos una decisión de un juez que detiene, digamos, la multiplicación de oficiales de la de tropas de la Guardia Nacional y de los Marines en el estado de California. Es decir, detiene temporalmente una decisión judicial el que siga creciendo el número de efectivos para reprimir y para detener las protestas de los migrantes, que se está desarrollando esto desde hace ya algunos días. ¿Qué va a responder el gobierno de los Estados Unidos? Bueno, la situación es muy tensa. Para este fin de semana, lo hemos dicho aquí mismo en esta primera emisión, se están preparando movilizaciones importantes en diversas ciudades de los Estados Unidos y hay una enorme frustración de parte sobre todo de aquellos incluso hispanos o latinos que se creían trumpistas por las decisiones que ha tomado el gobierno. Muchos se sienten sencillamente utilizados. Pero ya saben, por lo pronto, decisión temporal de un juez, no puede seguir la presencia, no puede seguir aumentando la presencia de efectivos militares en California. Bueno, hay más informaciones todavía. En este sentido, también se conoce que la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas pues aprobó, pero de manera abrumadora, 149 votos contra 12, el que Israel le coloque
alto al fuego a la situación en la Franja de Gaza. Esto es algo sumamente delicado, es algo que está allí, y ahora imagínense con el conflicto adicional que surge por los bombardeos en la madrugada sobre territorio iraní. Pero por lo pronto, bueno, es la información que se conoce que surge de una votación ayer realmente contundente en la Asamblea General de Naciones Unidas. También tenemos información desde Bolivia, que nos dice que ya hay 4 policías muertos por los enfrentamientos entre los partidarios del expresidente Evo Morales y la fuerza pública. Y desde Venezuela hay una información que todavía no confirman las autoridades, simplemente corrió como pólvora anoche, como fue la aparente detención del exministro de Finanzas del gobierno de Hugo Chávez, Rodrigo Cabezas, por miembros o integrantes de organismos de seguridad del Estado venezolano. Hay que estar muy pendiente de la información, sobre todo que pueda surgir de la Fiscalía General de la República. Bueno, deportes, recuerden, mañana con transmisión exclusiva y total de Televen comienza el Mundial de Clubes y algunas otras informaciones, sobre todo en el béisbol, donde hubo un megacambio para la pelota profesional venezolana a partir de octubre, pero ya hay un megacambio entre los Navegantes del Magallanes y las Águilas del Zulia. Bueno, como ven, cerramos la semana con muchísima información. Recuerden que pueden continuar interactuando a través de nuestra cuenta en Instagram, la voy a recordar, @el_noticiero Televen. De inmediato, titulares de la prensa nacional, regional e internacional, tendrán el informe del tiempo, un resumen de lo que ustedes nos envían y, atención, muy importante, un reporte especial que presentaremos de seguida sobre este extraordinario anuncio para la feligresía católica del país, como será la canonización para el domingo 19 de octubre del doctor José Gregorio Hernández y Carmen, la madre Carmen Rendil. Así que les dejo con Gaudí y Ricardo. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este viernes 13 de junio de 2025. Qué bueno empezar el día con esta grata noticia, que ya hay fecha para la canonización de estos 2 primeros santos venezolanos. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece? Muy bien, señora Peroso, así es. Bueno, y como decía Carlos, más adelante vamos a tener un reporte especial sobre este tema. Pero por lo pronto nos toca hacer lo que habitualmente hacemos al comienzo de esta parte de la primera emisión, que es recordarles las formas como usted puede estar en contacto con nosotros. Son sencillas, usted la conoce, nosotros simplemente hacemos este pequeño recordatorio. A través de nuestra plataforma Televen Stream puede disfrutar de la programación de Televen donde quiera que usted esté, cuando usted quiera. Allí puede ver todos nuestros programas. Si no lo logra ver en vivo, puede también entrar a nuestra cuenta en YouTube. Posterior a la transmisión tanto de las emisiones del noticiero como del resto de nuestra programación, es colgada allí los programas. Y bueno, también está la tradicional señal abierta que llega a todo el país. Bueno, ya está lista la mesa de transmisión con la prensa nacional, regional e internacional, así que nos vamos para allá y el señor director ruede coletilla. Comenzamos con la portada del diario El Universal. El titular principal para la mañana de hoy tiene que ver con el Ministerio Público, pues la Fiscalía anuncia 58 detenidos por operaciones con el tipo de cambio. Tarek William Saab reveló que las autoridades están actuando contra las mafias que manipulan el precio del dólar. Recuerde que la referencia oficial para cualquier transacción en nuestro país es la que ofrece el Banco Central de Venezuela. Tema económico, seguimos con él. El oro destrona al euro como el segundo activo global de reserva. Y en noticias internacionales leemos: accidente aéreo deja 310 muertos en India. ¿Qué trae el portal web de Últimas Noticias? Se lo contamos de inmediato. Ellos destacan una información que tiene que ver con la fuente Sucesos. Muy lamentable. Dice: muere niño de 2 años en Guanare tras caer en una boca de visita. El sumario de la nota reseña que el menor fue rescatado sin vida de la tubería de aguas servidas. El hecho ocurrió en la avenida 4 con calle 10 del barrio Sol de Justicia. El pequeño iba caminando junto a su madre, pero comenzó a correr y cayó.
dentro de la tubería de aguas servidas. Comisiones de bomberos y protección civil fueron notificadas por los vecinos y acudieron al sitio con el fin de rescatarlo, pero a pesar de las labores no lograron sacarlo con vida. Vamos a hablar ahora de deportes y para eso tenemos una nota del diario Líder. Dice Alejandro Domínguez seguirá como presidente de la CONMEBOL. Vamos a revisar rápidamente el sumario. El paraguayo estará en el máximo organismo del fútbol sudamericano hasta el 2031. Fue reelecto el 11 de mayo de 2018 para una gestión que comenzó en 2019 y repitió en 2022 para su actual mandato que empezó en 2023. Tras la votación de este jueves asumirá el periodo 2026-2030. Bueno, rapidito llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. En la próxima parte venimos para revisar titulares de la prensa regional. Fue llevado a cabo el primer embarazo utilizando un sistema de inteligencia artificial para tratar un caso severo de infertilidad masculina. El logro fue alcanzado por un equipo médico del Centro de Fertilidad de la Universidad de Columbia. La pareja llevaba casi 20 años intentando tener un hijo y lo logró concebir gracias a este método llamado STAR, que tiene la capacidad de detectar espermatozoides invisibles al ojo humano. El sistema también pudo aislar a la célula reproductiva en la muestra tomada. Es el primer caso documentado de embarazo conseguido mediante este tipo de tecnología. Para los especialistas, esto marca una historia en la medicina al hacer frente a la azoospermia, que es la falta de espermatozoides en el semen eyaculado. Génesis de Rivas, Televen. Revisión de la prensa regional. Vamos a iniciar este recorrido en Monagas con la portada digital de Maturín News. Ellos dan prioridad al tema comunidad. Principal titular: deteriorada está la vía principal de Las Cayenas. Tienen 2 fotografías y parte de la nota reseña que los habitantes señalaron que la situación también está afectando a las rutas de transporte público, específicamente a los carritos por puesto y unidades colectivas. En otro titular: por las nubes, casi 1.000 bolívares cuesta 1 kilo de carne en Maturín. Vamos a revisar la portada del diario La Antorcha, que es del estado Anzoátegui. Información en materia judicial: 3 hombres fueron detenidos en el Tigre, esto por venta ilegal de dólares. En temas internacionales, pero relacionados con nuestro país, Venezuela y Uruguay reactivan servicios consulares. Y nos vamos a un tema regional. Aprobaron ruta de transporte desde el Tigre hacia comunidades indígenas. Bueno, es momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. ¿Tiene la hora, Salmerón? Son las 6:30 minutos de la mañana. En la próxima parte revisaremos la prensa internacional, el reporte del tiempo y algunos de los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen. Ya venimos, vámonos. Los robots con tacto humano ya son posibles. Una piel electrónica capaz de dotar a los robots de un sentido del tacto similar al humano fue desarrollada por científicos de la Universidad de Cambridge y el University College de Londres. Este avance representa un paso significativo en la integración de los robots en entornos donde la sensibilidad táctil es esencial. De acuerdo con los investigadores, desarrollaron una piel electrónica blanda y flexible parecida a un guante que puede colocarse sobre manos robóticas, permitiendo que estos entiendan mejor su entorno. Esta piel electrónica está hecha de gel blando, elástico y que conduce electricidad. Sus creadores reconocieron que aún no alcanza la sensibilidad de la humana, pero que supera cualquier otra creada hasta ahora. En España, con la portada digital del diario El País, iniciamos este recorrido por la prensa internacional. Ellos destacan información que tiene que ver con la fuente política. El titular es el siguiente: la corrupción derriba a Cerdán y Sánchez pide perdón. El antetítulo dice: los audios de las mordidas abren una crisis en el PSOE.
Vamos a revisar ahora información del diario El Milenio que circula en México. Por sentido común, Trump frena cacería en granjas y hoteles. El sumario de esta nota nos dice que se dice enterado de que hay trabajadores sin papeles con 20 años de antigüedad e irreemplazables. Claudia aduce que redadas dañan la economía de Estados Unidos. Al decir Claudia, pues se refieren a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con abundante nubosidad, se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Lara, Falcón, Cojedes, Portuguesa, Barinas, Los Andes, Región Central, Nueva Esparta, Monagas, Sucre, del Tamacuro, Bolívar, Amazonas y la Guayana Esequiba. Esto tras la llegada de la onda tropical número 5 que se encuentra desplazándose sobre el noreste del país. Veamos este pronóstico en detalle. Caracas tendrá abundantes precipitaciones. La temperatura mínima 19 grados centígrados y la máxima 28. ¿Qué hay de Valencia? Pues estará parcialmente nublada. La temperatura mínima 20 grados centígrados y la máxima 36. Nos vamos a Maracaibo, abundantes precipitaciones. Temperatura mínima 24 grados centígrados y máxima 35. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Bueno amigos, y como siempre agradecemos a todos ustedes los mensajes que nos hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero TLV. Es el momento de compartir con ustedes los mismos y por acá envían saludos desde la ciudad de Valencia, pero en España también nos dicen buen día, bello amanecer y bien informados con el mejor noticiero. Gracias por sus comentarios y envían saludos desde Puerto Cabellos. La señora Carmen Camacho y su hijo José González están en sintonía también de esta primera emisión del Noticiero TLV. Bueno, como siempre, agradecemos infinitamente todos estos mensajes que ustedes hacen llegar a través de nuestras redes sociales. Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, seguimos trabajando como de costumbre los temas que tienen que ver con responsabilidad social y uno, el de la apertura, en este nuevo resumen, se vincula a la salud. Surge la pregunta, ¿sabe usted la importancia de donar sangre regularmente? Más adelante, Vanessa Urbano nos tiene un reporte especial sobre este proceso sencillo que puede salvar vidas. Continuamos, bueno, celebración del Día del Padre este domingo. Nuestra compañera, Mardoley Prin nos trae un reporte del origen de esta fiesta y cómo suelen festejarla, entre otros, los caraqueños, pero también en el resto del país. Bueno, algo de cultura, ¿no? El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela anuncia la primera edición del Salón de Arte José Antonio Abreu. Temas internacionales, hay varios por supuesto y en abundancia por lo demás. Un senador de los Estados Unidos fue expulsado a la fuerza de una conferencia de prensa del gobierno en la ciudad de Los Ángeles. En el tema de la entrevista estaremos compartiendo en el día de hoy, tendremos como invitado a Italo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, ANSA. Y siempre culminamos, cada una de las emisiones con el segmento de lo actual. Documental de Metallica aborda la relación con sus fans. Bueno, invitación de costumbre a esta hora, no se retiren de nuestra audiencia, hacemos la pausa de costumbre y al regreso las informaciones, sus precisiones, sus detalles, pendiente de alguna evolución informativa porque hay varias noticias en desarrollo con Cruz Vila y Adrián Barros. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Carlos, ¿y tú? Muy bien, gracias. Me contenta, bueno, feliz día para todo el equipo también, aquí en el Noticiero TLV, para ustedes en sus hogares y para mi compañero Adrián Barros. Llegó el viernes, Adrián. Por fin, llegó ya el fin de semana. Para unos comienza la acción, para otros el relax. Así es. Buenos días, Cruzmila, buenos días, Carlos, Gaudi, Ricardo, como siempre un placer compartir esta jornada informativa con ustedes. Señores televidentes, muy buenos días. Hoy es 13 de junio y cada 13 de junio conmemoramos el natalicio de José Antonio Páez, general, jefe del Ejército Nacional, jefe militar del Departamento de Venezuela, importante prócer de la independencia de nuestro país.
Muy bien, nos vamos a una nueva pausa, pero venimos con más información en la próxima parte. Entre las notas a destacar, presidenta de México expresó a Estados Unidos su desacuerdo con redadas migratorias. Esto y más al regreso. Con profunda alegría, como arzobispo de Caracas, anuncio que el Papa León ha establecido la fecha de las canonizaciones de José Gregorio Hernández y de la Madre Carmen Rendiles. Las canonizaciones serán el próximo domingo 19 de octubre de este año jubilar. La celebración tendrá lugar en la Plaza de San Pedro en Roma. Es una gran noticia que llena de júbilo y orgullo a todos los venezolanos. En el marco de la Jornada Mundial de las Misiones, que se celebra todos los años el tercer domingo de octubre, el Papa proclamará santos a José Gregorio Hernández y a la Madre Carmen Rendiles, junto a otros santos. Muy bien, nos llena de alegría esta noticia a todo el pueblo venezolano. Tras una reunión con los cardenales en el Vaticano, el Papa León XIV dio finalmente la aprobación para las canonizaciones de nuestros santos José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles. Recordemos que estas causas fueron impulsadas por el Papa Francisco. Ahora veamos cómo fue el proceso para que estos santos llegaran a los altares venezolanos. Recibimos nuevamente acá en nuestro estudio a Gaudí y Ricardo. Gracias, Cruzmila. Y recordemos que el proceso de canonización de José Gregorio Hernández data de los años 1900. La historia inicia en 1919. Devotos acudían al Cementerio General del Sur a pedir milagros a José Gregorio Hernández y el sitio se convirtió en santuario. En 1949, Monseñor Lucas Guillermo Castillo, entonces arzobispo de Caracas, ordenó el inicio del proceso de beatificación. En 1972, el Tribunal Eclesiástico declaró a José Gregorio siervo de Dios y fue ratificado por el Vaticano el 4 de mayo. Posteriormente, el 16 de enero de 1986, el Papa San Juan Pablo II lo declara venerable. Desde 2013 a 2020, 2.600 presuntos milagros fueron estudiados para la beatificación. En 2020, el Papa Francisco aprueba la beatificación y fue en 2021 el acto de beatificación. En 2022 iniciaron el estudio de presunto milagro y hace poco más de 3 meses, exactamente el martes 25 de febrero, el Vaticano anunció la canonización. Y hay que decir que esta elevación a los altares no se da por un milagro en específico, sino por fama de santidad. Es decir, José Gregorio Hernández es conocido y existe una devoción más allá de Venezuela. Bueno, pero como hemos visto, no solo José Gregorio Hernández será canonizado. La Madre Carmen Rendiles, fundadora de la Congregación de las Siervas de Jesús, será la primera santa de Venezuela. Vamos a hablarles un poco más de su historia. Esta caraqueña, nacida el 11 de agosto de 1903, fue bautizada como Carmen Elena Rendiles Martínez. En 1927 ingresó a la Congregación Siervas de Jesús en el Santísimo Sacramento. Esto es de origen francés. En 1935 fue declarada novicia. Entre 1940 y 1960 creó una casa de la congregación en el estado Táchira, atendió el Palacio Arzobispal y la Catedral de Caracas. Fundó el Colegio Belén en Caracas y el Colegio Nuestra Señora del Rosario de La Punta, esto en el estado Mérida. En 1965 constituyó una nueva congregación, Siervas de Jesús en el Santísimo Sacramento en Venezuela, independiente de las Siervas de Francia. En 1995 se inició su camino a la santidad. En el 2013 fue nombrada venerable y en el 2018 declarada beata. Bueno, el primer milagro que se le atribuye a la Madre Carmen Rendiles es la curación de la doctora Trinette Durán de Branger, quien había recibido una fuerte descarga eléctrica en su brazo derecho, ¿no? Gaudí, coméntanos cómo fue el proceso para su canonización. Pues data del año 2018 y se convierte, Adrián, en su segundo milagro. ¿Cómo ocurrió y a quién favoreció? Vamos a recordar una entrevista que le hicimos a la vicaria general de la Congregación Siervas de Jesús. Allí la tiene. Este milagro
empezó a darse el día de la beatificación. ¿A quién estaría favoreciendo? A una joven llamada Fabiola, una joven que sufrió meningoencefalito bacteriano, es una enfermedad del sistema nervioso central. Esta joven paulatinamente fue mejorando, haciéndole la oración a la Madre Carmen, pidiendo la intercesión de ella. Posteriormente la familia visitó la tumba, se le colocó una tarjeta con la reliquia de la Madre Carmen y bueno, para la gloria de Dios, esta joven está ya curada totalmente y no dejó ninguna secuela. Bueno, hermoso testimonio. Lo cierto es que hoy, 16 de junio de 2025, Venezuela amanece con esta excelente noticia. 2 venezolanos con sobrado merecimiento serán canonizados por la Iglesia Católica y serán dados a conocer al mundo, más de lo que ya son conocidos tanto dentro de nuestras fronteras como fuera de ellas. Y la fecha que ha sido anunciada es 19 de octubre de 2025, día en el que la mirada y el corazón de todos los venezolanos estarán puestos en el Vaticano y en este hermoso acto para San José Gregorio Hernández y San Madre Carmen Rendiles. Muchas gracias, Gaudí y Ricardo, por compartir con nosotros esta importante información. Bueno, nos toca despedirlos. Gracias también por esta participación interesantísima, además que nos llena de mucho regocijo, de júbilo, ¿no? Así que, bueno, gracias compañeros. A nosotros nos toca seguir entonces con más de la primera emisión del noticiero. Y el Gobierno Nacional rechazó el informe publicado este jueves por la ACNUR por considerar que las cifras con respecto a los refugiados venezolanos fueron manipuladas. Mediante un comunicado, el canciller de la República, Iván Gil, expresó que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados se ha transformado en una mafia burocrática financiada por la extinta USAID y operada, a su juicio, por mercenarios que han desnaturalizado la figura del refugiado. El texto también señala que, lejos de cumplir con su mandato, las acciones del ACNUR validan la guerra política contra países independientes y sus informes son utilizados como instrumentos para captar fondos y atacar a naciones soberanas como Venezuela. Recordemos que el acuerdo con el informe presentado por la ACNUR Venezuela pasó a encabezar la lista con el mayor número sumado de refugiados, dado el retorno de casi 2 millones de sirios tras el derrocamiento de Bashar al-Assad y a una caída del número de refugiados afganos. Más tarde, el canciller de la República, Iván Gil, y el embajador de la República Islámica de Irán en Venezuela, Ali Shagnin, afianzaron los lazos de cooperación entre ambos países durante un encuentro sostenido en Caracas. En esta reunión reafirmaron el compromiso de los dos o de ambas naciones de trabajar en conjunto en aras de procurar energía, tecnología y agricultura. Quedó instalada la directiva de la Cámara de Integración Económica Venezolana Turca, CAVETUR, para el periodo 2005-2017. El presidente de la Junta fundadora, Airi Kukuyashbuz, destacó que entre las primeras áreas a impulsar están el turismo y la agricultura. El sector turismo, que uno puede realizar durante todo el año, durante 12 meses aquí en Venezuela, y las empresas turcas tienen muy buenas experiencias porque solamente el año 2024 han llegado 64 millones de turistas a Turquía. Y nosotros a través de CAVETUR vamos a conversar con esas empresas para traerla para Venezuela y para que su experiencia la comparten aquí en Venezuela. Y otro sector también es el sector agrícola. Durante todo el año nosotros podemos realizar, cultivar aquí en Venezuela cualquier producto agrícola y podemos exportar a Turquía, a Medio Oriente, a todos los países europeos a través de CAVETUR y MUSIAC. La Cámara, que regirá en el periodo entre 2025 y 2027, también anunció que este próximo lunes se realizará en Estambul, Turquía, una feria organizada por la Cámara y posteriormente se llevará a cabo en Caracas en el mes de noviembre. Además, resaltó la apertura de una zona económica en el estado de Nueva Esparta, donde se espera se impulsen las inversiones de empresas turcas en diversas áreas.
En otro tema, el Consejo Nacional Electoral informó que ya se encuentra disponible el bot de Telegram Registro Electoral, donde usted podrá consultar de manera rápida y sencilla el centro de votación que le corresponde o donde le corresponde ejercer su derecho en los comicios municipales del próximo 27 de julio. Para unirse a este sistema, usted deberá ingresar en la red social Telegram, escribir RECNE-bot, B-O-T. Luego deberá anotar su número de cédula de identidad con el prefijo V de venezolano o E de extranjero. Hecho esto, se desplegará la información correspondiente a su centro de votación. Amigos, es momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, el Ministerio Público investiga a 2 mujeres en el estado Bolívar señaladas de poner en riesgo la vida de una niña de 3 años. Esto y más en minutos. Este domingo se celebra el Día del Padre. Nuestra compañera Mardoley Prin nos trae la siguiente nota con el origen de esta fiesta y cómo suele festejarse. En todo el mundo se celebra el Día del Padre, pero no al mismo tiempo. En Venezuela, como en otros 73 países, se hace cada tercer domingo de junio, aunque en la tradición católica se le vincula al 19 de marzo por ser el día de San José, padre de Jesucristo. Pero la idea de celebrarlo en junio data de 1910, cuando en Washington, Estados Unidos, Sonora Smart Dude, inspirada en el Día de la Madre, solicitó a la Asociación Ministerial de la Ciudad y al Inca reservar un domingo para honrar a los padres. Y es que ella estaba muy orgullosa del suyo, William Jackson Smart, un veterano de la Guerra Civil, quien cuidó de ella y sus 5 hermanos tras la muerte de su madre. Así que el 19 de junio de 1910 se llevó a cabo la primera celebración con la entrega de regalos y decoración de accesorios con rosas rojas para los padres vivos y blancas para los fallecidos. En Estados Unidos, el día pasó a ser un festivo nacional en 1972 en la administración de Richard Jackson. En el caso de Venezuela, el Día del Padre se adopta formalmente en 1976 durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. La intención sigue siendo la misma: honrar y agradecer a los padres por su entrega en la crianza de los hijos. 4 décadas después de la conmemoración oficial en nuestro país, quisimos hablar con padres que ya son abuelos y conocer cómo les gusta celebrar esta fecha. Bueno, me gustaría pasarlo en familia, con mis hijos, que tengamos plata o no tengamos, bueno. A mí me gusta celebrar el Día del Padre con un buen sancocho de pescado. El sancocho de pescado tiene que ser con cojinoa. Y casabe o arepa. ¿Y todo en familia? Y todo en familia. Bueno, en familia, algún almuerzo, se sale con los sobrinos, los nietos. Y tras el camino transitado no podían faltar los consejos y las palabras para sus hijos y nietos. En algunos casos, bisnietos. No es todo en material, todo es cariño y amor para los niños. Que se porten bien y que sigan estudiando. Sí, me gustaría que tuvieran un buen futuro y que llegaran a ser lo que uno es ahorita. Un buen padre y un buen abuelo. Que los amo, eso es mi vida. ¿Alguna recomendación para ellos? Que estudien muchísimo. Realmente, al igual que el Día de la Madre, el Día del Padre se celebra todos los días del año. Lo importante es que tanto los progenitores como sus hijos logren tener tiempo de calidad juntos. Mardoley Prin, Televen. En un mundo donde cada segundo cuenta, la donación de sangre se convierte en un acto vital de generosidad que puede salvar más de una vida. Hoy queremos resaltar la importancia del donante de sangre voluntario que se celebra cada 14 de junio. ¿Sabe usted que un hospital venezolano necesita al menos 100 donantes diarios? Nuestra compañera Vanessa Urbano nos cuenta un poco más de este tema. Ser donante no solo salva vidas, sino que también asegura que los hospitales cuenten con el suministro necesario para atender emergencias y tratamientos médicos. Durante una donación se puede extraer entre 400 y 500 mililitros de sangre, lo que representa aproximadamente una 1/10 parte del volumen total de sangre en un adulto. Un procedimiento sencillo y seguro que solo se puede realizar 3 veces al año, pero hay quienes solo donan sangre cuando un familiar o conocido lo necesita. 3 ocasiones.
¿Y ha sido por un familiar o porque simplemente usted es un donante regular? No, familiar. Mi madre fue la última ahorita. Mi hija la hospitalizaron el año pasado con leucemia, no podía porque me acababa de hacer un tatuaje y había perdido mucho peso por la preocupación por ella. ¿Pero conseguiste los donantes? Sí, fue difícil porque somos de Cumaná, pero los conseguimos, gracias a Dios. ¿Cuántos donantes necesitaste en esa oportunidad? Bueno, necesitaba muchos porque duró un mes hospitalizada. A una paciente aquí en el hospital Valga. ¿Usted siempre es voluntario de donar sangre? Donante voluntario. ¿Cada cuánto tiempo lo hace? Cuando me lo piden, cuando lo necesitamos. La sangre donada tiene múltiples aplicaciones. Se utiliza para transfusiones de emergencia, tratamientos oncológicos, cirugías programadas, pacientes con enfermedades crónicas, entre otros. Sin ello nosotros no podemos salvar vidas, y hablo de toda la parte de salud, porque es que de la sangre nosotros obtenemos varios hemoderivados importantes, que los glóbulos rojos, que vamos a decir que es lo que sube la hemoglobina. Tenemos la parte de plasma, cuando tenemos problemas de coagulación, igualmente plaquetas, y de ahí salen algunos factores específicos ya tratados en centros especializados, como inmunoglobulinas, como otros derivados de eso, como factores 8 para los pacientes que sufren de hemofilia. La cantidad de donantes de sangre que requiere un paciente varía según la emergencia médica, pero se estima que necesitará al menos de 3, 4 o 5 donantes. Esto resalta la importancia de mantener abastecidos a los bancos de sangre. Domingo Luciani, tipo el Hospital Vargas, tipo el Pérez Carreño, que es clínico, ellos están haciendo tanto intervenciones como compensando pacientes en todos los tipos de patologías, tanto inmunológicas, hematológicas, oncológicas, gástricas sobre todo, traumatológicas. El promedio diario de donantes que deberíamos recibir estipulado hasta 100 donantes por día. El especialista explicó que luego de recolectar la sangre se realizan pruebas para detectar enfermedades infecciosas, se clasifican y se almacenan en un lugar refrigerado. El tipo de sangre con más demanda es el O negativo y O positivo. Según la Organización Mundial de la Salud, se recogen alrededor de 118.4 millones de donaciones de sangre. El 40% viene dado de países de alto ingresos. Donar sangre es muy sencillo, pero existe una serie de requisitos que hay que cumplir. El primero de ellos, ser mayor de 16 años, haber desayunado antes de venir a donar, gozar de buena salud, tener más de 50 kilos y si usted acaba de realizarse un piercing o tatuaje recientemente, debe esperar transcurrir 12 meses para poder donar. Vanessa Urbano, Televen. Y este próximo lunes 16 de junio iniciará el Sistema Nacional de Ingreso 2025 para los bachilleres que aspiran a optar por un cupo a una carrera universitaria. Así lo anunció la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, durante la inauguración de la Expoferia Oportunidades de Estudio 2025 en La Carlota, Estado Miranda. Yo digo que lo más importante es empalmar la vocación, el interés personal con el interés estratégico de la nación. Cuando vemos esta feria vemos que están organizadas según las 7 transformaciones. La transformación económica, la ciudad humana, la seguridad, lo social, la organización social, el desarrollo político, la organización política, que tiene que ver también con la ciencia y la tecnología, con el ecosocialismo y con la geopolítica. Parte, otras autoridades nacionales y estadales destacaron la importancia de este tipo de actividades que les permite a los bachilleres la oportunidad de despejar sus dudas sobre las carreras que desean cursar. Ese elemento de que las ferias estén expandidas a lo largo de todo el país, sin duda alguna, pues es una de las principales fortalezas del sistema de educación universitario venezolano, donde tiene 175 universidades desplegadas en todo el territorio nacional. En caso de Miranda son casi 34.600 bachilleres que vamos a tener nosotros este año y aquí se ofrecen 45 alternativas, 45 universidades en todo el estado de Miranda que propician pues la posibilidad del acceso a la universidad.
También detallaron que estas expoferias están dirigidas a la orientación de más de 350.000 estudiantes en todo el país. Asimismo, indicaron que realizarán este mismo evento a nivel municipal hasta el próximo 22 de junio. En Tumeremo, capital administrativa de la Guayana Esequiba, más de 500 jóvenes participaron en la Expoferia Oportunidades de Estudio 2025. Además, presentaron un adelanto de sus propuestas para las asambleas populares a desarrollarse desde el 14 al 27 de junio en los diferentes estados del país. Así lo informó el ministro para la Juventud, Sergio Lotartaro. Hoy pudimos observar cómo la juventud quiere participar, cómo la juventud está preocupada por las necesidades de la juventud y quiere resolver esos problemas. Le pudimos preguntar a más de 20 jóvenes, ¿qué quieres tú para tu comunidad? ¿Cómo tú sueñas tu comunidad? Y ellos respondieron que quieren proyectos en el área de formación, en el área de emprendimiento, en el área de la cultura, en el área del ecosocialismo, todas las áreas. Por su parte, el gobernador del estado Guayana Esequiba, Nil Villamizar, dijo que por primera vez bachilleres de la zona tuvieron la oportunidad de explorar las distintas opciones académicas de al menos 8 universidades locales. Presentaron sus ofertas a los jóvenes, sobre todo aquellos que están finalizando su bachillerato o aquellos que están esperando la oportunidad de estudio. Realmente es participación democrática, con las enormes oportunidades de capacitación académica que hay en nuestro país. Tenemos un país que tiene una educación gratuita y que busca que los jóvenes se preparen para darle el futuro que merece nuestra patria. Tremenda jornada hemos tenido el día de hoy. El mandatario regional indicó que los jóvenes participantes se registraron en el Sistema Nacional de Ingresos con el objetivo de ser asignados a un centro de educación superior de acuerdo a cada perfil. Desde la Guayana Esequiba, Andrea Calma, Televen. La Asamblea Nacional sancionó la ley aprobatoria de la Convención sobre el establecimiento de la Organización Internacional para la Mediación. El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, destacó la importancia de este organismo para el resguardo de los derechos humanos. Y con la sanción de esta ley voy a proceder a prender una velita para que luego de que Venezuela se incorpore a este importante organismo para la mediación, empecemos a hacer maleta y nos salgamos de toda esa cantidad de instrumentos que tiene el imperialismo norteamericano, supuestamente mediadores, comisiones de derechos humanos, de a los que ellos les importa. Es vergonzante cómo el alto comisionado, que no ha dicho absolutamente nada de los 252 venezolanos secuestrados por el criminal de Nayib Bukele en El Salvador, que no ha dicho absolutamente nada, que ha hecho la vista gorda de uno de los más graves crímenes cometidos contra la humanidad. Rodríguez además criticó que organismos internacionales no se hayan pronunciado por los bombardeos en la Franja de Gaza, donde más de 50.000 personas han perdido la vida. Por otra parte, el Parlamento aprobó el nombramiento de José Gregorio Biomorgui como embajador de Venezuela ante la República Libanesa. Y el nuevo presidente de la Cámara de Industriales en el estado Lara, Gil Lemos, afirmó que está dispuesto a reunirse con las autoridades gubernamentales con el fin de atender problemas que afectan a este gremio. Entre los principales puntos a abordar destaca el tema de la vialidad, que a su juicio es una prioridad que requieren actualmente las zonas industriales. O sea, siempre que te tienen un puente de comunicación o te tienen una oportunidad de encuentro, tú tienes que aprovecharlo al 100%. Y si eso va en favor de mejorar todo lo que es la parte comunicacional con las zonas industriales, pues bienvenido sea. A medida que podamos mejorar, como usted bien dice, la parte de vías de las zonas industriales, vamos a facilitar al trabajador la llegada a las empresas. Hay un tema de transporte también que sería importante también conversar con los organismos involucrados, porque hay una disminución del transporte en las zonas industriales, sobre todo para las zonas un poco más retiradas. Y eso el trabajador lo necesita. Necesita mucho que haya un sistema de transporte por lo menos seguro para poder llegar a sus lugares de trabajo. ¿Quién asumirá las riendas de la Cámara de Industriales en estos próximos 2 años? Manifestó que durante este tiempo dedicará su gestión a la formación a aquellos estudiantes que en un futuro deseen formar parte de lo que es el sector industrial en todo el país. Desde el estado Lara, Ramón Vélez, Televen.
El Ministerio Público designó a la Fiscalía 13 en materia de protección al niño, niña y adolescente para investigar y sancionar a 2 mujeres en el estado Bolívar por arriesgar la vida de una menor. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, detalló que las ciudadanas habían puesto en riesgo la vida de una niña de 3 años al trasladarla en una motocicleta y sin casco. Un niño de 10 años falleció tras ser arrastrado por un caño en el municipio Alberto Adriani del estado Mérida, zona donde las lluvias causaron fuertes inundaciones. Durante la tarde y noche de este jueves, calles y avenidas en la población de El Vigía se inundaron, convirtiéndose en ríos, lugar donde un niño de apenas 10 años fue arrastrado por el agua del caño La Isabelita, en la avenida Don Pepe Rojas. Sus familiares, al percatar la situación, salieron a auxiliarlo y lo encontraron cerca de un reconocido centro comercial. Aún estaba con vida y fue trasladado por funcionarios del Cuerpo de Bomberos hasta el hospital para salvarlo. Sin embargo, falleció luego de su ingreso a la emergencia del hospital. Una tragedia que ha causado conmoción en la región. Sectores como Las Primicias, el terminal de pasajeros y viviendas en varias comunidades se inundaron. Igualmente, algunos vehículos quedaron varados en distintos lugares. Asimismo, circularon videos de cómo el agua ingresó a la escuela La Pedregosa de la parroquia Presidente Páez, municipio Alberto Adriani. Las autoridades hacen un llamado a los ciudadanos a alejarse de ríos y quebradas cuando llueve fuerte, asimismo a desalojar viviendas en riesgo, además de llamar siempre al 911 de presentar cualquier situación de emergencia. Desde Mérida, Jade Delgado, Televen. Las lluvias registradas ayer en Ciudad de Guayana, en el estado Bolívar, causaron inundaciones en varios sectores de la entidad, entre ellos Bello Horizonte. Nuestra corresponsal Andrea Calma nos tiene el reporte. Sí, gracias. Durante varias horas ha estado lloviendo en Ciudad Guayana y este es uno de los sectores más afectados. Estamos en la calle de la Esperanza y vamos a conversar con uno de los vecinos, el señor Adolfo Acuña. Coméntenos, por favor, cuántas familias se están viendo afectadas y qué es lo que ustedes están pidiendo a las autoridades gubernamentales. Bueno, sí, nuevamente nos ha sorprendido la naturaleza aquí. Gracias a Dios un poco más prevenido. Como dice usted, ya nos abordó la gobernación del estado Bolívar. Requerimos continuar con la limpieza con el Jumbo. Si no hubiese sido por el Jumbo, estuviésemos contando una situación mucho peor hoy aquí. La retroexcavadora también se requiere porque se desbordó el canal por un relleno que había que no es el más apropiado, se necesita relleno rojo. De igual manera, nos urge enormemente por las 13 familias que están aquí. Hay niños pequeños, hay adultos mayores, que haga acto de presencia lo que es el equipo de salud. Agradecemos pues quien nos ha apoyado en este momento, pero requerimos con urgencia la parte de salud aquí y que se haga una jornada médica para que podamos prevenir cualquier enfermedad que se dé en vista de la continuidad y el corto tiempo de que esta situación nos ha abordado a nosotros. Bien, le agradecemos mucho por su testimonio. Como decía el señor Adolfo, acá ya estuvo un equipo de la gobernación del estado Bolívar, iniciaron trabajos. Sin embargo, lo que piden habitantes de esta comunidad es que el mantenimiento del canal de drenaje se dé cada 3 meses para evitar que situaciones de este tipo se sigan registrando en este sector. Con esta información retornamos a Caracas. Amigos televidentes, seguimos dándole cobertura a la Expo Coveca 2025. Ahora tenemos que hablar con Arcoiris Laboratorio. A mi lado se encuentra Fernando Osorio, quien es director comercial de Arcoiris Laboratorio. Bienvenido a la pantalla de Televen. Gracias, muchas gracias. Fernando, bueno, cuéntanos un poco de los productos que siguen ofreciendo. Más de 35 años en el mercado venezolano, se dice fácil, pero sabemos que no lo es, y en un país, digamos, un poco con altas y bajas, que es Venezuela. ¿Cómo ustedes, o cuál es la clave, la principal clave para mantenerse en el mercado? Yo creo que es la pasión. Nosotros en Arcoiris Laboratorio hemos diseñado muchísimos productos que siempre con la pasión para llevarlo al mercado venezolano. Siempre va a ser un producto de excelente calidad y va a ser un producto que va a beneficiar al usuario final. Cuando se hacen las cosas con pasión, es difícil que algo salga mal. Fernando, vemos una variedad de antibióticos, bueno, pastillas que tienen. Háblenos un poco de esa variedad, ¿no? Y que siguen sacando al mercado y siguen ofreciendo novedades. Sí, en Arcoiris Laboratorio nosotros hemos siempre desarrollado medicamentos de origen natural.
Nosotros en este momento, acá en la Expo Coveca, estamos aprovechando el espacio para lanzar un nuevo producto que es nuestro Inmubiotic. Es un probiótico más prebiótico, sí. Este producto tiene 50 billones de unidades formadoras de colonia, tiene 10 cepas. Además que nosotros combinamos este producto con vitamina C, con vitamina D3, con zinc y con alcachofa, que es la que termina convirtiéndose en el prebiótico. Hoy en día los probióticos son un producto muy utilizado en el mercado nacional y también a nivel mundial, porque sabemos que mientras exista un equilibrio dentro de la microbiota intestinal, pues todo nuestro organismo va a funcionar de una mejor manera. ¿Son los únicos que han producido esto aquí en el país? En el país nosotros somos, en el país no, hay otro laboratorio también que lo está sacando. También hay 2 laboratorios más que están desarrollando, que están lanzando al mercado productos como probióticos, solo que el de nosotros es el que contiene 50 billones de unidades formadoras de colonia en una sola cápsula. Además de este, que es el producto ahora, la novedad, ¿cuál es el producto estrella? El que usted dice, mira, el que representa Arcoiris, o por lo menos en el último año, o el que le gusta más al venezolano es tal. Sin lugar a duda, el glicinato de magnesio, que es el magnesio de los venezolanos. Este producto es maravilloso. Nosotros tenemos con el magnesio, con el glicinato de magnesio, tenemos aproximadamente 3 años en el mercado. Actualmente, gracias a las estadísticas que nos ofrece el IMS, IQVIA, actualmente somos el magnesio más vendido en el país. Este producto para nosotros, bueno, es parte esencial dentro de nuestro portafolio. Encontramos en la Expo Coveca 2025 y hemos reunido diferentes droguerías, laboratorios en un mismo estado, ¿no? Más de 3.000 personas han participado en este evento y vemos números positivos en el sector salud, por lo menos si tomamos en cuenta los últimos 5 años, siguen creciendo. ¿Por qué el sector salud sí sigue dando resultados positivos en el país? Creciendo no tanto, yo diría recuperándonos, ¿sí? Acuérdense que venimos de una contracción muy importante desde el año 2013, el mercado ha venido teniendo una contracción, recibiendo una contracción muy importante por toda la situación país. Sin embargo, estos últimos años, así como bien tú lo dices, hemos venido recuperando ese espacio que antes teníamos toda la industria farmacéutica. Estamos muy orgullosos de verdad que estamos poco a poco, paso a paso, afianzados, creciendo en la industria y sobre todas las cosas aportando algo valioso para el venezolano, que son medicamentos para restablecer su salud. Bueno, Fernando, muchas gracias por estos minutos y bueno, que sigan los éxitos para Arcoiris. Yo soy Manuel da Silva, hasta una próxima Alta Esfera. Y a esta hora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, Cruz Roja alerta que Haití está en riesgo de un colapso humanitario. Esto y más en la sección de internacionales. En minutos. Comenzamos la sección internacional en la tensa situación que se vive en el Medio Oriente. La madrugada de hoy, Israel atacó instalaciones nucleares de Irán y diversos puntos de la capital. El ataque más significativo de Irán desde su guerra con Irak en la década de los 80. 200 aviones del ejército israelí lanzaron un ataque inicial contra unos 100 objetivos nucleares en Irán, aumentando seriamente la posibilidad de una guerra total entre estos dos acérrimos adversarios. El operativo israelí alcanzó varias instalaciones, incluyendo la principal planta de enriquecimiento nuclear del país en Natanz y decenas de instalaciones de radar y lanzamiento de misiles tierra-aire en el oeste del país. En el operativo murieron el líder de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Hossein Salami, y el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, general Mohammad Bagheri. Israel alega que este es un ataque preventivo al programa nuclear iraní como una lucha por la supervivencia de su nación, necesario para evitar la amenaza inminente de que Irán construya bombas nucleares. España está o es sacudida por un escándalo de corrupción en las altas esferas del Ejecutivo. En un esfuerzo por desmarcarse, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afirma que no sabía que el número 3 del Partido Socialista, Santos Cerdán, estuviera involucrado en actos ilícitos. El presidente español pidió perdón a la ciudadanía luego de que se hiciera público un informe de la Guardia Civil que detectó escuchas telefónicas que involucran al diputado socialista y secretario de la organización del Partido Socialista Obrero de España, Santos Cerdán, como parte de un esquema de corrupción en el llamado caso Ábalos. Las conversaciones son explícitas, hablan de gestionar 620.000 euros en sobornos a un hombre que es de extrema confianza del presidente español, a su cargo.
Nos centramos ahora en India. Ascendió a 290 el número de fallecidos por el accidente aéreo ocurrido en el aeropuerto internacional de Ahmedabad la mañana del jueves. Los cuerpos de seguridad han encontrado la caja negra del vuelo AI-171 de Air India, un hallazgo que podría aportar un contexto visual a la investigación sobre las causas del accidente. Las primeras notas daban cuenta de la muerte de 242 ocupantes del avión, aunque más tarde se supo que hubo un sobreviviente. Pero de acuerdo a la policía local, al menos 24 personas más fallecieron en tierra cuando el avión se estrelló contra un centro de un albergue personal médico. El sobreviviente del impacto viajaba en el asiento 11A y responde al nombre de Bashad Kumar Ramesh, de 40 años, uno de los 53 ciudadanos británicos que iban a bordo. Ya en el hospital declaró a la prensa, dijo 30 segundos después de despegar hubo un ruido muy fuerte y luego el avión se estrelló. Volvemos a nuestro continente. Antonio Espaillat, dueño de la discoteca Jet Set que colapsó en Santo Domingo, República Dominicana, fue dejado bajo arresto junto a su hermana Maribel Espaillat, tras ser interrogados por el Ministerio Público. Medios locales señalaron que la orden de arresto explica que los sospechosos son acusados de homicidio involuntario. Según un comunicado de la Procuraduría Republicana o de República Dominicana, los imputados mostraron una inmensa responsabilidad y negligencia al dejar de realizar una intervención física que impidiera que el techo de la discoteca colapsara. Autoridades en Colombia detuvieron a 10 presuntos criminales que pertenecían a una banda delincuencial dedicada al robo mediante falsos servicios de taxi en la localidad de Chapinero, en Bogotá. Se conoció que los sospechosos interceptaban el vehículo de servicio público, el taxi, cuando las víctimas iban a bordo y las amenazaban con arma de fuego o armas blancas para robarles. Los capturados enfrentarán cargos por los delitos de secuestro extorsivo, concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, instrumentalización de menores con acto sexual abusivo, violento y lesiones agravadas. El Comité Internacional de la Cruz Roja alertó sobre el riesgo que podría enfrentar Haití de sufrir un colapso humanitario por el aumento de la violencia generada por las pandillas y grupos de autodefensa. La Cruz Roja afirma que 6 millones de personas necesitan ayuda urgente y que hay 1.3 millones de desplazados internos. Solo el 40% de las estructuras de salud funcionan. Indicó que casi toda la capital está bajo control de grupos armados. Ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos este recorrido digital con el portal web de Onda Regional, que nos tiene noticia de último momento. Irán responde tras el bombardeo de Israel. Ha lanzado un centenar de drones después que el ejército israelí haya matado a varios líderes del ejército iraní. Y justamente pudimos conocer que Israel lanzó una segunda ola de ataque tras la ofensiva de Teherán. Las autoridades aseguran que sus casas aún trabajan para neutralizar la arremetida. Ahora pasamos al portal web de Infobae, que señala: Trump dijo que su política migratoria perjudicó a las empresas y prometió implementar cambios para remediar de alguna forma, revertir la situación. El mandatario se comprometió a trabajar para resolver la escasez de trabajadores en los sectores agrícola, hotelero y del ocio principalmente, aunque abogó por la protección de sus agricultores. Advirtió que deben sacar a los criminales fuera de Estados Unidos, haciendo referencia a migrantes irregulares. Bueno, no podemos calificar este video de otra forma como de heroico. 2 conductores se unieron a un agente de policía y un paramédico
para rescatar a una mujer que había quedado atrapada en su auto en llamas tras sufrir un accidente en el norte del estado de Nueva York, Estados Unidos. El video muestra cómo lograron sacar a la víctima del vehículo y alejarla del fuego. Bueno, estas situaciones, Adrián, en las que hay que tener acción rápida y cabeza fría, ¿no? Y hay que tener también un extintor, como tiene ahí este ciudadano, que es muy importante. Lleve usted extintor allí en su vehículo, que es algo que le puede salvar la vida, no solo su vehículo, sino la vida. Así es. Bueno, con esto vamos a la información deportiva con nuestro compañero Anthony Abellaz. Anthony, buenos días. Gracias muchachos, buenos días y feliz cierre de semana. Bienvenidos como siempre a los deportes aquí en su noticiero Televen. Hoy tenemos mucho fútbol y de hecho vamos a iniciar con información institucional. El paraguayo Alejandro Domínguez seguirá como presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, de la Conmebol, tras haber sido reelegido para el cargo en el 81º Congreso Ordinario del organismo en la ciudad de Luque, en Paraguay. Desde 2016, Domínguez es presidente del órgano rector del fútbol sudamericano y con esta reelección seguirá al frente hasta el año 2029. Domínguez tomó la administración de la Conmebol tras el FIFA Gate, lo recordarán, uno de los mayores escándalos de corrupción en el fútbol, el cual llevó a la detención y enjuiciamiento de más de una decena de dirigentes, la mayoría de ellos lamentablemente sudamericanos. Seguimos adelante y se está agitando el mercado de fichajes en Europa. Nuevos movimientos entonces en el fútbol europeo. Leroy Sané, por ejemplo, pasa al Galatasaray turco, mientras Mateus Cunha, el delantero brasileño, se irá a las filas del Manchester United. Sané, el extremo alemán, se convirtió en el nuevo jugador entonces del conjunto turco, vigente tricampeón del país, luego de finalizado su contrato con el Bayern de Múnich, equipo con el que marcó 11 goles este año. Su nueva firma será válida durante 3 temporadas y con una remuneración de alrededor, escuchen bien, de $10.4 millones por año por temporada. Sané, quien ha vestido la camiseta de su país en 70 oportunidades, se incorporará al equipo turco luego del Mundial de Clubes con el Bayern. Por otra parte, el delantero brasileño Mateus Cunha, de 26 años de edad, cambió de aires en el mismo territorio inglés al pasar ahora a ser integrante de la plantilla de los Diablos Rojos del Manchester United, excedente del Wolverhampton de los Wolves. El United de Rubén Amorim paga entonces 73.3 millones de euros por el ariete brasileño, quien anotó 10 partidos en la pasada temporada y ahora firma su contrato con vigencia hasta el año 2030 con opción a un año adicional. Seguramente escucharemos más noticias al respecto. Por ejemplo, estamos esperando la confirmación oficial ya del fichaje de Florian Wirtz del Bayer Leverkusen para el Liverpool y también la del Franco Mastantuono, el astro argentino de River Plate de apenas 17 años de edad, por el Real Madrid. Y hablando de todos estos equipos, tienen algo en común y es que van a participar en el venidero Mundial de Clubes. Este sábado arranca el Mundial de Clubes 2025, donde 32 equipos pelearán por ser el primer campeón de esta edición ampliada y usted vivirá los encuentros por la pantalla de Televen. Hasta el próximo 13 de julio, Estados Unidos albergará este campeonato que reunirá a los mejores equipos de sus respectivas ligas en todo el mundo. Este año el torneo amplió la cantidad de participantes de 7 a 32, siendo la primera edición con tal número de clubes y con un total de 63 partidos entre todas las fases. En esta ocasión fueron estructurados 8 grupos de 4 equipos cada uno, incluyendo al Inter de Miami y al Seattle Sounders como representante del país anfitrión, el Real Madrid, el Paris Saint-Germain, actual campeón de la Champions League, y el Bayern Múnich como monarca de la Bundesliga. Por su parte, 4 clubes brasileños, Botafogo, Flamengo, Palmeiras y Fluminense, junto a las 2 oncenas argentinas más icónicas, River Plate y Boca Juniors, serán los representantes de Sudamérica. 2 estadios en 11 ciudades serán las sedes de los encuentros, entre ellos el Hard Rock Stadium de Miami, que acogerá mañana el partido inaugural, y el MetLife Stadium de Nueva Jersey, que será la sede de la final. En esta ocasión, la FIFA también dio a conocer que un total de $1.000 millones serán repartidos a lo largo de la competición, con la posibilidad de que el campeón de esta edición salga con hasta 125 millones en su bolsillo.
Como se imaginarán, este torneo aglomera el mayor talento futbolístico del planeta y los futbolistas criollos, valga la redundancia, no son la excepción. De hecho, 6 venezolanos estarán presentes en el reanudado Mundial de Clubes. Estaban escuchando el formato que comenzará este sábado en suelo estadounidense. ¿De quiénes se trata? Veámoslo a continuación. Una de las piezas vinotinto más destacadas en esta edición del torneo internacional es Salomón Rondón, quien participará con el equipo mexicano Pachuca, clasificado tras ganar la Conca Champions 2024. Rondón disputará el grupo H y tendrá como rivales al Real Madrid, el Al Hilal de Arabia Saudita y al Salzburgo de Austria. El extremo Jefferson Savarino también será mundialista con el Botafogo de Brasil, que llegó al torneo siendo el campeón de la Copa Libertadores 2024. Su equipo estará en el grupo B junto a Seattle Sounders del país anfitrión, el Atlético de Madrid y el Paris Saint-Germain, actual campeón de la Champions League. Por otro lado, el mediocampista Telasco Segovia asistirá a la cita con el Inter de Miami, club en el que también milita Lionel Messi y Luis Suárez. El criollo estará en el partido inaugural de mañana ante el Al-Ahly de Egipto en el grupo A y posteriormente enfrentará al Palmeiras de Brasil y el Porto de Portugal. Matías Lacaba es otro de los venezolanos en este Mundial de Clubes. El joven de 22 años participará con el Ulsan de Corea del Sur, actual campeón de la liga de ese país y cuya clasificación logró mediante el ranking de la Confederación Asiática. Lacaba comparte el grupo F con el Borussia Dortmund de Alemania, Mamelodi Sundowns de Sudáfrica y Fluminense brasileño. Y hablando de ese último equipo, presentará una plantilla integrada por Jefferson Soteldo, quien fue anunciado como su nueva ficha recientemente, esto luego de ser cedido por el Santos Fútbol Club. Soteldo se integró al conjunto carioca en Estados Unidos tras haber disputado el partido contra Uruguay el pasado martes. Finalmente, el joven atacante David Martínez se sumó al evento deportivo luego de que su club, Los Ángeles Fútbol Club, vencieran al América de México en el partido de repechaje. El conjunto estadounidense disputará este mundial dentro del grupo D con el Flamengo de Brasil, el Tunis de Túnez y el Chelsea inglés, actual campeón de la Conference League. A nuestro compañero Manuel da Silva por toda la información. Como escuchaban en la nota, mañana es la jornada inaugural de este torneo. A las 7 de la noche, antesala por acá por Televen, tu canal, y a las 8 en punto, Dios mediante, ese partido entre el Al-Ahly de Egipto y el Inter de Miami de Telasco Segovia, Lionel Messi y compañía desde el Hard Rock Stadium, justamente en la ciudad del estado de la Florida. Vamos llegando al final de los deportes por esta semana, pero antes repasamos rápidamente información de las grandes ligas, porque ayer un venezolano fue héroe para su equipo y estamos hablando de Orlando Arcia. Allí lo ven a mis espaldas, que con un hit dejó en el terreno a los Gigantes de San Francisco para darle la victoria 8-7 a unos malheridos Rockies de Colorado. De hecho, es el primer walk-off de los Rockies en esta temporada, que a pesar de esta emocionante victoria siguen estando en el sótano del oeste de la Liga Nacional con apenas 13 victorias y 55 derrotas. Además, también ayer Jackson Chourio, el jardinero de los Cerveceros de Milwaukee, conectó su cuadrangular número 12 en la temporada. Lo hizo en este caso frente a los Cardenales de San Luis. Nos vamos. Ahora sí, feliz fin de semana para todos. Atentos a toda la programación de Televen en torno al Mundial de Clubes. Y por cierto, esta noche, cuarto juego de las finales de la NBA entre el Oklahoma City Thunder y los Indiana Pacers. Los Pacers están 2-1 arriba. Ese juego será a las 8:30 de la noche, hora de nuestro país. Hasta el lunes. Anthony Avilés, muchas gracias por esa impecable información deportiva. Gracias, muchachos, a ustedes. Muy bien, nos vamos a un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión, pero les recordamos que en la próxima parte Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Ítalo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios.
Bueno, conversaremos con Ítalo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, ANSA. Como siempre, Ítalo, bienvenido. Y bueno, hay temas, vamos a llamarlos calientes en este momento, porque de verdad, con esto que está ocurriendo en el mercado cambiario, las decisiones que ha tomado el gobierno para tratar de restringir, limitar y de alguna forma eliminar el mercado especulativo, en fin, pero hay cosas que están allí presentes y esa depreciación de la moneda nacional pues tiene efectos sin duda alguna en lo que es la dinámica inflacionaria del país, y lo estamos sintiendo todo, se está reflejando en lo que es la movilidad económica, es inevitable de Venezuela. Bueno, Carlos, gracias por la oportunidad de venir para acá, para conversar contigo y con todas las personas que nos ven a esta hora. Sin duda son momentos de turbulencia. Eso que creo que lo podríamos definir así. Sí, sí. Y cuando hay turbulencia, uno va en el avión, Carlos, uno se aprieta el cinturón y sigue adelante y no se baja. ¿Qué ha pasado recientemente? Bueno, hay una depreciación de la tasa oficial, superó la barrera de los 100, y eso, ¿cómo se traduce? Si los precios están referenciados en divisas, como la mayoría de las cadenas de supermercados tienen, bueno, el consumidor cuando va a comprar y le cobran a esa tasa, pues multiplica esa referencia por la nueva tasa de cambio y ve un incremento en bolívares. Sin embargo, hay dos cosas que vale la pena mencionar. Nosotros calculamos la cesta ANSA, que siempre comentamos en el programa La Cesta. Calculamos ayer la cesta del mes de mayo y de manera sorprendente vimos que hubo una disminución contra abril y marzo. Y empezamos ¿En dólares o en bolívares? En dólares. Porque en momentos había incremento en dólares, hubo una disminución en dólares. Uno se pregunta por qué puede haber esa disminución en dólares, independientemente de la tasa de cambio. Porque algunos productos, algunos estacionales y otros que fueron sujetos de mesas de discusión de condiciones de cada uno de los rubros, tuvieron una disminución. Te coloco 3 ejemplos. El cartón de huevos bajó de precio, llegó a estar en abril en $7.50 y $8 el cartón. Hoy lo puedes conseguir en $4.40, $4.50, $4.10, $4.20. El pollo bajó de precio, está a $2.98, $2.80. La carne se ha mantenido de precio, sin embargo, uno puede conseguir en varios supermercados cortes a $7.99 de carne molida, carne mechada, carne para guisar. Y el aceite vegetal también tuvo una disminución. O sea, eso se traduce en un precio en dólares distinto para esa cesta, más bajo en el mes de mayo que en abril y marzo. Sin embargo, está la situación que tú muy bien destacas. Bueno, si la tasa de cambio aumenta, cuando vas a pagar, estás pagando más bolívares. Claro. Ahora, el tema es cómo tratar de ordenar las cosas. Ahí está la clave de todo el asunto. Yo creo que en esto hay temas técnicos, pues bueno, tú determinas cuánto es la oferta y la demanda de divisas y eso te da un valor de equilibrio, pero creo que hay otro tema en los que todos tenemos responsabilidad. Porque ¿de quién es la responsabilidad de solventar esta situación? No es solamente el Ejecutivo, ni solamente la empresa privada. Yo creo que todos tenemos responsabilidad. Y una forma en la que podemos atacar eso es, bueno, es decir, todos, mira, vamos a manejar una sola tasa. Claro. Pero como hay incertidumbre... ¿Pero cuál es la sola tasa? Claro, ¿cuál es la sola? Entonces, como hay incertidumbre, entonces en la economía cuando hay incertidumbre se protege. Y cuando se protege siempre por el lado más alto. O sea, creo que una buena solución es que todos acordemos que queremos lo mejor para el país, como lo queremos, y acordemos una tasa que en este momento es la tasa Banco Central de Venezuela, que es la que nosotros utilizamos en el supermercado para cobrar, bueno, que sea esa tasa. Alguien va a decir, pero es que la tasa es superior, ¿cómo la calculas? Claro. No sabes. Entonces creo que es un momento de mucho trabajo en equipo, de conversar, de llegar a acuerdos, porque nadie quiere regresar a lo que pasó anteriormente, hace 6 años. Ese es como el tema, Ítalo, de la inyección de recursos que semanalmente realiza el Banco Central de Venezuela sobre el mercado cambiario en las mesas de dinero de la banca pública y privada. Ok, ha venido disminuyendo, está la razón Chevron, que parte de ese dinero que quedaba en el país se utilizaba para inyectarlo al mercado cambiario y tratar de mantener cierta racionalidad y equilibrio. Ahora, no está Chevron, ¿de dónde vas a obtener los recursos para seguir inyectando? ¿Cuál es el volumen real que puedes inyectar también dependiendo de los compromisos y responsabilidades que tienes por otra parte? Es confuso, es complejo el tema. Es una situación muy compleja y de turbulencia, pero digamos qué cosas hemos hablado recientemente.
si tenemos una disminución de ingresos, consecuencia de los precios del petróleo y de la condición que tienen de las sanciones, para hablarlo en términos directos, ¿qué hacer con un menor ingreso? Si uno está en su casa y en la familia tienes menos ingresos, tú dices, bueno, ¿le bajo a todos por igual o no? Entonces uno dice, mira, espera un momento, el colegio de los niños no lo voy a bajar. La alimentación la voy a seguir teniendo, pero hay cosas que no voy a comprar. Pero uno renuncia a algunas cosas, bueno, que antes hacías. Y yo creo que en condiciones como las actuales uno tiene que decidir, bueno, qué es lo realmente prioritario. Y a eso dedicarle. No es simpático esto que estoy diciendo, porque bueno, y esas actividades que no son prioritarias, ¿cuáles son? Bueno, hay que decidir cuáles son. Alimentos es prioritario, medicinas es prioritario, todo lo que tiene que ver con la salud y la alimentación de nuestra gente es prioritario. El resto no lo es y tendrá que ir entonces a un esquema económico distinto, como en todos los países. Bueno, vamos a hacer una pausa, Ítalo. Vamos a regresar enseguida para seguir conversando contigo. Estamos con Ítalo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, ANSA. Bien, seguimos conversando con Ítalo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, ANSA. Bueno, además de todo esto, vamos a sumarle lo macro, ¿no? Si tú no le das estímulos, a pesar de que en el discurso oficial se recoge, necesarios a la empresa privada, sobre todo al sector agroindustrial o al sector industrial en general, desde luego al sector comercio y servicios, si tú no le das estímulos, mira, la situación va a seguir complicada. Tú tienes que darle fuerza, ¿verdad? Y dinamizar la economía interna para entonces ver que esos precios se mantengan con ciertos niveles de racionalidad. Sí, yo creo que los estímulos, el incentivo es muy importante, pero también atacar aquellos temas que sabemos que estructuralmente afectan a las empresas. Uno es la carga fiscal. O sea, hay que trabajar la carga fiscal y el impacto que tiene en esa empresa para que pueda ser eficiente, para entonces ofrecer el mejor precio. Y probablemente diseñar incentivos que estimulen a empresarios a que inviertan en nuevos comercios, en nuevas industrias o nuevas empresas. Ayer, por ejemplo, abrió una cadena de supermercados en Manzanares, nueva, hoy abre una en Lomas del Ávila, bueno, porque nuestro sector está apostando a Venezuela y a seguir estando aquí para ofrecer los mejores precios y la mejor calidad al consumidor. Pero hay que acompañar eso con incentivos, políticas que estimulen a nuestro sector. De hecho, nosotros entregamos hace una semana y media una versión adicional del documento que llamamos propuestas para el desarrollo y incentivo, estímulo del sector IT venezolano. La entregamos al Ejecutivo y es un documento que tiene 3 bloques. Tiene un bloque de incentivo al consumo, tiene un bloque de ajustes en los costes y tiene un tercer bloque que tiene que ver con todos los temas de carga fiscal. Hicimos varias propuestas, sabemos que están en estudio. Bueno, nos toca hacer el seguimiento cerrado para que eso ayuda al sector y al país. Ahora, eso que mencionas, cargas fiscales, ¿es posible, es factible? Ustedes se lo han planteado en las conversaciones, desde luego que sí, con el gobierno, que se tomen decisiones, por ejemplo, oye, lo del impuesto general a las transacciones financieras, eso se viene planteando en forma consistente y reiterada. Bueno, lo del IVA, bajar el IVA, eso parece menos probable por lo pronto. Y así otras, el tema de la dispersión, a pesar de que hay una ley de armonización tributaria, pero hay una dispersión también en el cobro de los tributos a nivel municipal, en las diferentes localidades o estados del país. Bueno, eso tiene que ordenarse, porque si no el desorden va a continuar. Claro, ¿qué pasa, por ejemplo, con la armonización tributaria? Se aprobó una ley que colocó como tope 2.5%, que eso es para el cálculo del impuesto. ¿Qué pasó en la práctica? Que varias se ajustaron hacia arriba y algunos hacia abajo, y probablemente el resultado neto es que hubo un incremento en el pago de ese tributo. Imagínate lo importante, por ejemplo, y disculpa, que como en el pasado existió, porque hay recuerdos en el registro de la historia económica nacional de cómo hubo municipios que bajaron los impuestos precisamente para incentivar la instalación de empresas del sector industrial, del sector agroindustrial, incluso del sector comercio y servicios. Oye, no se podría regresar a eso, ¿no? Es que hay una especie de voracidad fiscal por todas partes. Entendemos que todos necesitamos y queremos más ingresos, pero el que hace ese tipo de medidas incentiva a empresas que vayan a su municipio, al final tiene más ingresos porque
hay mayor actividad económica. Es un tema de decidir qué quieres primero. Creo que el camino es permitirle a las empresas que abran industrias, comercios, servicios, y si hay más actividad económica, al final hay un pago adicional mayor de tributos, pero resultado de la actividad económica. El tema es cuando pagan siempre los mismos, los formales, que ese es otro tema que estamos hablando, porque si pagamos solamente los formales y los informales no, bueno, la carga es aún mayor para los formales. Hay que lograr que los informales también se incorporen a la economía formal y paguen tributo. Eso es mucho más complejo todavía, ¿no? Y además tú quieres llevar de nuevo a muchos que pertenecían a la informalidad o que pertenecieron a la formalidad y se fueron a la informalidad, los quieres traer nuevamente, pero no es fácil, ¿sabes? No es nada sencillo. Claro, porque se salieron de la formalidad por una razón. Pero habría que estudiar qué hay que hacer para que regresen a la formalidad. ¿Qué pasa si hay, por ejemplo, el pago de un impuesto único para esos informales que reciben los beneficios de organización que tienen los formales? Probablemente por ahí podría ser. Creo que hay que empezar con algunas medidas y ir viendo cómo la formalidad que paga impuestos, genera empleo y está en el país, va teniendo cada vez un mayor peso en la economía del país. Ahora, el tema que tú mencionabas también, de esas acciones unilaterales que se han tomado, coercitivas, en fin, cada quien la denomina o en forma genérica las llamamos sanciones. No sé cómo visualizan la situación desde fuera de lo que está ocurriendo en la economía nacional, porque la óptica que se tiene acá es totalmente diferente a la que puedan tener aquellos países que están tomando decisiones o aquellos gobiernos que están tomando decisiones en relación a lo que son, pues, ejercer peso y al final de cuentas sanciones sobre Venezuela. Claro. Al final una sanción, ¿a quién perjudica? Al ciudadano. Al ciudadano. ¿Por qué? Porque el país se ve afectado por los ingresos y ese ciudadano se ve afectado. ¿Qué hemos visto en otros países que hemos tenido la oportunidad de visitar? Tienen una visión distinta de lo que está pasando aquí y de lo que estamos haciendo aquí. O sea, cuando vamos a explicar lo que estamos haciendo y lo que está pasando, nos miran de otra manera y entonces entienden que sanciones nos afectan a la economía, afectan el país y yo creo que no nos llevan a ningún lado. Sí, porque los detalles no se conocen muchas veces. Simplemente, mira, no puedo seguir negociando contigo porque tengo encima la posibilidad de que me apliquen una sanción por comprarte productos, en fin, o venderte productos. No, hay algo mucho más enrevesado en todo esto, hay algo mucho más complejo en todo esto, ¿no? Sí, hay una complicación que tiene que ver incluso con el origen de las sanciones y que pensamos que se resuelve conociendo lo que estamos haciendo aquí y además ayudando en la solución. El 4 de junio nosotros tuvimos un Congreso Mundial de Retailers y vinieron expertos de varios países. Y tengo que decir que cuando los llevamos a visitar supermercados, ellos salieron sorprendidos positivamente, porque no se imaginaban que podíamos estar haciendo eso aquí. Incluso una semana antes de eso tuve que ir a Bolivia a dar una presentación de supermercadismo en tiempos de incertidumbre y tengo que decirte, Carlos, que cuando llegué me recibieron como con lástima. Concho, Leonita, le digo, ¿usted comió? Yo le digo, sí, comí, claro que comí. ¿Y cómo llegó aquí? Bueno, en el avión, igual que todos los demás. Bueno, venga por acá. Es decir, sin duda hay cosas que solucionar, hay temas en los cuales trabajar, pero probablemente el que está afuera no ve la realidad de lo que estamos viviendo en Venezuela. Bueno, Ítalo, habrá oportunidad de retomar este y otros temas, por supuesto que sí. Muy amable por haber estado con nosotros en la mañana. Gracias por la oportunidad. Bueno, la pausa, el regreso de Arte y Espectáculos en lo actual. Hoy en lo actual tenemos que juicio contra productor terminó en nulidad por amenazas en el jurado. El proceso judicial contra Harvey Weinstein se interrumpió abruptamente tras denuncias de intimidación y hostilidad entre los miembros del jurado, lo que llevó a la Fiscalía a anunciar un nuevo juicio.
Muy buenos días para todos, un gusto saludarles. Yo soy Maite García. Durante estos minutos haremos un recorrido por las noticias del entretenimiento que en este momento son tendencia. Así que también recuerden la interacción a través de las redes sociales que están a su total disposición. @elactualpiso_TV en Instagram, mi cuenta @MaiteGarcíaG, siempre para estar en contacto con ustedes. Pues seguimos hablando de este proceso judicial que sabemos que enfrentaba el famoso Harvey Weinstein por un cargo de abuso que concluyó en una abrupta nulidad después de que el presidente del jurado se negara a volver a la sala de deliberaciones, pues alegando amenazas y hostilidad por parte de otros miembros del jurado. La decisión interrumpe uno de los casos más emblemáticos surgidos del movimiento Me Too, mientras la Fiscalía ya anticipó su intención de reanudar el proceso penal en torno a la denuncia de la aspirante a actriz Jessica Menn. La jornada del jueves estuvo marcada por el testimonio del presidente del jurado, quien aseguró ante el tribunal sentirse intimidado ante la pregunta de la jueza sobre si podría regresar a deliberar. El presidente respondió: no, lo siento, lo que precipitó la declaración de nulidad. No sabemos hasta el momento si Harvey Weinstein estaría involucrado en este tipo de intimidación o amenaza que refiere la persona titular del jurado. Esto se sabrá seguramente en los próximos días, que podamos darle un poco más información acerca de este caso tan comentado. Actor lidera el regreso de la mafia a la televisión. Pierce Brosnan, al mando de la mafia londinense, regresa a la televisión este mes con el estreno de Tierra de Mafiosos en Sky Showtime. El actor irlandés interpreta a Conrad Harrigan, un poderoso jefe mafioso que domina los bajos fondos de Londres. Bajo la dirección de Guy Ritchie, en los 2 primeros episodios, la serie cuenta con un guión firmado por Ronan Bennett y Jess Butterworth. Brosnan describe a su personaje como el más temido de Londres, pero también como alguien que comienza a sentir el peso de sus decisiones y la carga del poder. Y esta noticia que ha estado en todos los portales: se confirma compromiso de Dua Lipa con Callum Turner. Hace algunos meses se desató el rumor de compromiso de la cantante con el actor británico. Las especulaciones comenzaron a circular cuando el intérprete musical compartió en sus redes sociales una serie de fotos de su celebración de Navidad en la que llevaba un anillo de diamantes en la mano izquierda. Ahora, después de varios meses de especulación, finalmente el artista confirmó que va a casarse con su actual pareja. Entre los detalles especiales del anillo, Dua Lipa contó que su prometido mandó a diseñar la joya a la medida para ella con la ayuda de las mejores amigas del artista y de su hermana Rina. Desde diciembre estábamos esperando esta confirmación, finalmente se dio. Pronto tendremos una boda en el mundo del entretenimiento y el espectáculo, y más de una persona tan querida como Dua Lipa, que siempre hace esas traducciones al español bastante buenas, un Spanglish bastante cómico también, que ha sido viral en redes sociales. De esta manera finalizamos las informaciones de arte y espectáculos en lo actual. Recuerden sintonizar las distintas emisiones de su noticiero Televen, a mí seguirme como @MaiteGarcíaG para estar en contacto. Los dejo con mis compañeros del noticiero. Bueno, concluimos la primera emisión por el día de hoy, por esta semana, ¿no? Vamos a dejarles nuestras cuentas en las diferentes redes sociales para que permanezcan en contacto con nosotros. Iniciamos con Instagram, @el_noticiero Televen, para que estén al tanto del acontecer nacional e internacional. La de nuestro canal en YouTube también es importante, se la recordamos, Televen TV, con todo el contenido de nuestra programación. No olviden visitar nuestra página web www.televen.com. Allí encontrarán contenido exclusivo para su entretenimiento e información. En TikTok nos encuentras como @canal_Televen. Y también descargue nuestra aplicación Televen Stream desde su dispositivo para que así disfrute de su canal favorito Televen desde cualquier lugar en el que se encuentren, recordándoles que es totalmente gratis. Bueno, el lunes nos reencontramos nuevamente bien temprano después del himno nacional. Recuerden que mañana comienzan las transmisiones del Mundial de Clubes por Televen en señal exclusiva. Así que tengan buen fin de semana y sigan en sintonía de Televen, tu canal.